Oli, mm, imagínense que el otro día estábamos hablando con unos compañeros de clase y estábamos echando chismes y nos dábamos cuenta que de las cosas más complejas, pero más bonitas que nos dejaba habernos graduado, habernos formado como psicólogos o psicólogas, era el hecho de entender la vida de una forma más objetiva y más analítica. En general a la gente le molesta o le incomoda hablar de cosas personales porque implica hablar de emociones y sentimientos asociados y no todas las personas están en la capacidad de aceptar o asimilar esas cosas que surgen. Cuando uno le explica a alguien, que creo que es lo mismo que hago en los videos, la gente se incomoda porque en general no es una cosa fácil de entender y tampoco es una cosa divertida de entender. ¿Por qué? Porque nos pone a nosotros como protagonistas de nuestra propia historia a entender las responsabilidades que tenemos y las falencias y las carencias que tenemos. Entonces la gente siempre responde cosas como: ay, pero a mí no me pasa, no, pero yo no soy así, no, pero yo no pienso eso. claro, probablemente no, o sea, no es una cosa con la que tú te levantes todas las mañanas diciendo: Ay, si mi estructura familiar no hubiera sido... no, pero no, o sea, Si mis relaciones familiares no fueran amalgamadas, simétricas. no, la gente no se levanta pensando en esas cosas. Nosotros tampoco. Lo que sucede es que cuando nosotros escuchamos el relato de las personas, lo primero que hacemos es entender esa comprensión analítica para luego saber cómo darle un consejo que pueda entender. Pero eso en general pues implica ahondar un poquito en cosas que generan malestar. Últimamente me he dado cuenta en muchos contextos que la respuesta de la gente es a cualquier cosa. Es: ay, pero a mí también me hacían eso, o también me pasaba eso, o también viví eso. Y no estoy traumatizada. Yo no he logrado entender cuál es la idea de trauma que la gente tiene en sociedad. Pero lo que sí sé es que a pesar de que todos estamos traumatizados, nadie lo quiere aceptar. Entonces, pues vamos a ver por qué surge eso. Todas las personas han subido y bajado una escalera al menos una vez en su vida. En 60 años de vida, al menos una vez. Pero la probabilidad de que toda la humanidad subiendo y bajando esa escalera una vez en la vida no se caiga es súper, súper, súper bajita. Tanto así que solamente el 0,01% de toda la población mundial nunca ha tenido una fractura. Pero no tener una fractura no significa que no te hayas caído. Es lo mismo que pasa con los traumas. Entonces, ¿cuántas veces has subido y bajado la escalera de tu casa? Miles. ¿Por qué? Porque lo haces 10, 12, 13, 15 veces al día. Es una escalera que tú conoces, es un camino que tú haces seguido, es un espacio que tú conoces mucho. Y aún así, por la razón que sea, un día cualquiera, en la sexta o séptima vez que vas a subir o bajar las escaleras, te caes. Y te fracturas algo. La clavícula, el brazo, la muñeca, la pierna, el pie, el tobillo, la rodilla, la cadera, lo que sea. Algo te fractura. Y a ti el médico no te está preguntando cosas como: Pero luego es que usted nunca había caminado por ahí. Pero luego es que usted no sabe caminar. Pero luego es que usted no vio los escalones. Pero luego es que... no, ellos no te preguntan nada de eso. O sea, la gente se preocupa es por el después, no por la causa. Lo mismo pasa con los traumas. De hecho, el diagnóstico de las fracturas no es fractura, es traumatismo óseo de inserte aquí parte del cuerpo. Porque eso es lo que es un traumatismo. Un golpe que cambia pues el antes y el después de alguien. Esa persona bajó las escaleras, se cayó, se fracturó y en ese instante ya no puede seguir con su vida de manera normal. Tiene que usar un yeso al menos por un mes. Dependiendo de la parte del cuerpo pueden ser hasta 6 meses. Por lo tanto, esa persona se vuelve dependiente, poco autónoma, necesita acompañamiento, terapia, medicamentos
hospitalización, o sea, necesita una serie de cosas. Lo mismo pasa con los traumas emocionales. Toda la humanidad, toda la humanidad ha estado al menos una vez en su vida a oscuras. La probabilidad de que toda la humanidad no haya sentido miedo alguna vez por estar a oscuras es muy, 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 muy bajita. De ahí que solamente el 0,01% de la población realmente viva en completo aislamiento. ¿Por qué? Porque nos da miedo la soledad. Entonces cuando la gente dice, ay, Pero a mí también me pegaban y yo no estoy traumatizado. ¿estás segura? ¿Estás seguro que cuando a ti te pegaban, tú igual no pasabas un tiempo de resentimiento con tus padres, te fuiste temprano de la casa y ahora a tus hijos también los maltratas? ¿O te conseguiste una pareja que igual es violenta, así no sea físicamente, para sentirte en un espacio que conoces? Ay, pero yo no tenía tiempo para llorar y aquí estoy bien. ¿Estás seguro? ¿No será que todas las veces que invalidaron tus emociones han hecho de ti un caparazón tan grande que no te permite sentir plena felicidad ni plena tristeza, y cuando te sientes al borde del colapso y necesitas llorar o necesitas gritar o necesitas pedir ayuda, te bloqueas? De pronto no estás tan bien. Para tener un miedo, una angustia o un trauma no necesitas hacer nada lo suficientemente grave. Por la misma razón que para fracturarte una parte del cuerpo no necesitas sino bajarte de la cama. Hay personas que tienen miedo a hablar en público simplemente porque una vez en una reunión familiar la pusieron a leer y se equivocó y todo el mundo se rió. Y hay otras personas que tienen miedo a hablar en público porque para cuando estaban sustentando la tesis, pues cometieron un error tan chiquitico que les costó la nota y les tocó repetir el semestre. Ya está. A uno le pasó a los 5 años, al otro le pasó a los 22. El error es exactamente el mismo, el contexto es diferente, pero el impacto genera ese miedo. Entonces, que nosotros vayamos por la vida validando si el origen de tu miedo es o no válido, es o no real, es o no importante, es o no... Es egoísta y es impositivo. Que tú le tengas miedo a los cementerios porque de chiquito o chiquita te hicieron una broma pesada y te dejaron encerrado en un cuarto a oscuras con una risa y eso impactó tanto en ti que le tienes miedo a todo lo que tenga que ver con muertos, fantasmas y demás. Las personas que han sufrido a lo largo de su vida pues muchas muertes, pues le tienen mucho miedo o mucha, como una angustia a los cementerios por la sensación de proceso de duelo, de pérdida, de soledad que genera. A ambos les puede haber pasado a la misma edad, les puede haber pasado en edades distintas, pero ¿quiénes somos nosotros para decir que por una broma ahí eres muy floja y que porque alguien se te murió entonces ahí sí tiene sentido? No. Los miedos son los que son y surgen por lo que surgen. Ya está, o sea, la gente que se muere atorada con un arroz, la gente que se muere atorada con sus babas, la proporción o la probabilidad es súper bajita, pero pasa. Es absurdo, sí. Es chistoso, sí. Pero no deja de ser preocupante. Entonces, decirle a alguien que perdió a alguien porque se atoró con sus babas o se ahogó con sus babas, decirle, ay marica, pero era muy estúpido. Parece que tú no eres capaz de decirle eso. ¿Por qué? Porque tienes que respetar que se murió igual. Bueno, pues una persona que tiene un miedo que a ti te parezca estúpido, ridículo, pues tampoco deberías ir por la vida diciendo, ay, pero es que es muy idiota. No. Hay que respetar el proceso de cada persona. Aprobar el maltrato infantil lo único que hace es seguir reprimiendo la posibilidad de reconocer que a ti también te maltrataban.
¿Mm? Entonces, las personas que ahorita les parece absurdo, irrisorio, que realmente se demuestre el impacto psicológico negativo que tiene en los menores, amenazarlos, ni siquiera golpearlos, que ya es muy grave, amenazarlos con golpearlos. Todo el planeta responde cosas como... Pero a mí también me pegaban y miren. Eso es una forma muy efectiva de generar disciplina. A mí me parecía que esa era la forma más conveniente de generar respeto. ¿De verdad? ¿De verdad te parece la forma más conveniente de generar respeto? Y entonces, ¿tú haces que tu pareja te respete golpeándolo? ¿Amenazándolo? ¿Tú respetas a tu pareja cuando tu pareja te amenaza o te golpea? ¿Tú realmente crees que vas a hacerte respetar en un espacio laboral amenazando o golpeando a la gente? No, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si a ti te maltrataban y tú sigues maltratando a la gente y por eso te parece que está bien, en realidad tu herida está muy profunda. Si a ti te maltrataban, tú no maltratas a la gente, pero apruebas que la gente maltrate a la gente, tu herida no ha terminado de cicatrizar. Y si a ti te maltrataban y reconoces el daño que eso te causó, ya perdonaste a las personas que lo hicieron, pero decidiste que no lo vas a volver a hacer con nadie, tú ya sanaste esa herida. Las personas que aprueban el abuso del poder lo único que están haciendo es reprimir sus propias nociones de abandono. Esas personas que dicen, ay, Pero es que yo aprendí a cocinar a los 6 años y yo mantenía a mi familia a los 15 y yo... no te quita valor haberlo hecho. Te hace una persona muy valiente y muy, muy, muy valiosa. Pero eso no significa que eso no estuviera mal. Las personas hasta los 18 años tienen que estar bajo el cuidado y la protección de un otro alguien. Si tú antes de los 14 estabas cocinando y atendiendo a esas personas que eran tus cuidadores, eso es abuso del poder. No lo queremos ver, ¿por qué? Porque en algún momento de la vida estuvo normalizado. Pero eso no significa que esté bien. Entonces, es la misma historia. Si tú viviste en un contexto de abuso del poder y lo haces en otros espacios, tu herida es muy, muy profunda. Si tú viviste en un espacio de abuso del poder y no lo haces, pero lo apruebas, tu herida no ha terminado de cicatrizar. Pero si tú viviste en un espacio de abuso del poder, lo reconoces, lo tramitaste, lo trabajaste, lo entendiste y ahora no lo haces, tu herida ya sana. Entonces, pues habría que pensarnos esos jefes abusivos que te ponen más tareas de las que te corresponden y te hace trabajar en horarios más allá de los que te corresponden y que no reconocen el trabajo pues que haces. Es una persona que perpetúa las nociones de abuso del poder que se generaron en su infancia dentro de su hogar. Y que diga que está bien, pues es simplemente porque le sigue conveniendo generar miedo a partir de ahí. Todas esas personas que violentan física, psicológica, verbal, económica a sus parejas, son personas que perpetúan una herida que surgió en la infancia dentro de su hogar. Hay unos miedos que tienen unas consecuencias más graves que otras, sí. Pero todos tienen el mismo valor. Las personas que le tienen miedo a las alturas, por ejemplo, como a nosotros nos parece lógico, pues lo validamos. Pero las personas que le tienen miedo a... las personas que le tienen miedo al agua, como es una cosa tan del día a día y tan natural, pues lo invalidamos. No, afecta exactamente igual el hecho que una persona con miedo a las alturas no pueda subirse a un ascensor y pasar del piso tercero. Es igual de grave, complicado y difícil de vivir que una persona que no puede estar en una piscina, en una tina, en un lago, en un charco en la calle, por un miedo.
es igual de incapacitante. Y nosotros no somos quienes para decirle, ay, pero esto tiene sentido y esto no, ay, pero esto es bueno y esto no. Hay que respetar los procesos de cada persona. Pero sobre todo dejar de decir que, A mí me hicieron y yo no estoy traumatizada. claro, probablemente eso no, pero otras cosas sí. ¿Mm? Porque es que seguimos haciendo de las emociones y de los sentimientos una cosa invisible e invalidable. ¿Mm? Creemos que todo lo que es físico y todo lo que es comprobable, todo lo que es tangible, tiene un sentido, tiene un valor, tiene una noción de reconocimiento, y lo que no, no. ¿Mm? Entonces, claro, como te partiste la pierna y tienes que estar 8 meses enyesada, no, y pobrecita tú, que no te puedes bañar sola, que no puedes ir a la cocina, que no puedes volver a salir, que no puedes tomar porque estás medicada, que además del dolor, parece las personas con traumas profundos a ese nivel, les pasa lo mismo. Pasan semanas sin salir de la cama, no pueden caminar solas, no pueden vivir solas, no pueden salir a disfrutar de muchos espacios porque están medicadas, porque tienen que estar hospitalizadas, porque tienen que estar en control, porque tienen que ir a terapia. Es exactamente igual de incapacitante. Es exactamente lo mismo, pero entonces creemos que somos jueces de la vida de los demás y entonces a algunos les decimos, ay, qué terrible, y a otros les decimos, ay, qué maricada. Si a ti eso no te parece que te hubiera traumatizado, no significa que eso no le genere un impacto a otras personas. Bien por ti que tenías la fuerza y la resistencia para superar esa situación, que a pesar de no estar bien no te genere impactos negativos. Pero hay otras personas que no están en tus mismas condiciones y les impacta, y les duele y les cuesta y hay que respetar esas cosas. Claramente habrán unos procesos más complejos que otros, pero digamos que el impacto es un trauma. Lo que pasa es que nos falta empatía, nos falta una noción de vínculo y conexión con el otro. ¿Por qué? Porque nos parece incómodo hablar de nosotros mismos y hablar de los otros. Cuando alguien nos cuenta que tiene un miedo, una angustia, y el origen de su miedo, su angustia, a nosotros nos da como un marica, no sé qué hacer. Pero todos hacemos lo mismo con todos, y por eso nadie puede hablar de sus emociones abiertamente. Porque nadie sabe lidiar con eso, pero tampoco nadie está dispuesto a abrir ese espacio. Entonces, si por lo menos no vamos a escuchar y a dar un consejo, por lo menos no le digamos, Ay, tan marica. Pero si yo hacía lo mismo y no me pasaba nada. chimba por ti, pero con seguridad tú tienes otros miedos. Así que no estás tan, no me pasaba nada. Algo te ha pasado. Bueno, este era el video que les quería traer por hoy. Espero que ahora ustedes, como yo, viendo las cosas de otra forma, podamos tener un feliz día. ¡Chao!